Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Buenos días. Normalmente, no me gusta ir directamente a las noticias y los eventos actuales, porque creo que puede ser más prudente esperar a que las cosas se enfríen, porque a veces hablar en caliente significa arriesgarme a decir tonterías. Pero esta vez estamos viviendo una situación que ha generado en mí una serie de consideraciones que me complace compartir. Y por supuesto, me complace compartirlas porque son consideraciones que conciernen en este caso al tema que estoy tratando, el cual, como lo he dicho durante muchos años, está muy ligada a la actualidad, porque a veces, al entender el pasado, esto nos ayuda a entender el presente. Y yo diría que esta es sin duda una de esas situaciones en las que esta afirmación, en mi opinión, es muy válida. Comenzaría leyendo algunos pasajes de una carta en los que se contienen declaraciones muy pesadas. Por el momento, no les digo quién lo escribió todavía, aunque quizás muchos de ustedes lo entiendan. Hablamos de esta hora en la que el destino del mundo entero está amenazado por una conspiración global. Vemos a los líderes de naciones y líderes religiosos permitirse este suicidio, en esencia de la cultura occidental, mientras a los ciudadanos se les niegan sus derechos fundamentales en nombre de una emergencia sanitaria que se revela cada vez más como instrumental para el establecimiento de una tiranía inhumana sin rostro. Está en marcha un plan global llamado Gran Reinicio. Es el autor de una élite que quiere someter a toda la humanidad, imponiendo medidas coercitivas con las que limitar drásticamente las libertades de las personas y los pueblos. Te digo de inmediato que Great Reset no es un término inventado por el editor de esta carta, sino que ya se encuentra en un documento publicado por la ONU en 2015. Que contiene un análisis de la situación de la población mundial y una serie de propuestas. No es casualidad que frente a ese documento se le conoce como Agenda 2030 y entre otras cosas estamos precisamente en 2020, por lo que en realidad decimos que las fechas corresponderían. El propósito del Gran Reseteo es la imposición de una dictadura de la salud encaminada a la imposición de medidas liberticidas, escondidas detrás de promesas tentadoras, para asegurar un ingreso universal y cancelar la deuda de los individuos. Precio de estas concesiones del Fondo Monetario Internacional, otra institución que utilizan el término Great Reset o Gran Reseteo. El precio de estas concesiones debe ser la renuncia a la propiedad privada y la adhesión a un programa de vacunación COVID-19 y COVID-21, impulsado por Bill Gates, con la colaboración de los principales grupos farmacéuticos. Los enormes intereses económicos que mueven a los impulsores del Gran Reset. La imposición de la vacunación irá acompañada de la obligación de un pasaporte sanitario y un DNI digital, con el consiguiente seguimiento de los contactos de toda la población mundial. ¿Quién no aceptará someterse a estos? Las medidas se limitarán a campos de detención o bajo arresto domiciliario y serán confiscadas todas activos. Esta crisis actual sirve para hacer irreversible, en las intenciones de sus arquitectos, el recurso de los estados al Gran Reseteo, dando el golpe de gracia a un mundo cuya existencia y la propia memoria se borra por completo. Como ahora es evidente, y aquí se dirige directamente al Papa, quien ocupa la sede de Pedro, desde un principio traicionó su papel para defender y promover la ideología globalista, apoyando la agenda de la Iglesia profunda,
que ella eligió de su vientre. Luego menciona las elecciones en Estados Unidos. Obviamente no voy a entrar en el fondo de esto, pero solo para decir que el editor de la carta escribe que existe el riesgo de que salga electa una persona que le hará a Estados Unidos lo que Jorge Mario Bergoglio le está haciendo a la Iglesia, el primer ministro Conte a Italia, el presidente Macron a Francia, el primer ministro Sánchez a España, y así sucesivamente. Pero luego el autor formula una esperanza, de hecho para él es una certeza, dice que ya que el adversario no sabe amar y no comprende que no basta con asegurar una renta universal o cancelar hipotecas para subyugar a las masas y convencerlas de que se tachen de ganado, en resumen, este plan no se hará realidad. De hecho dice, esta gente está entendiendo que no está dispuesta a canjear su libertad con la homologación y cancelación de su identidad. Este gran reseteo está destinado al fracaso, porque quienes lo planearon no entienden que hay gente todavía dispuesta a salir a la calle a defender sus derechos, y por tanto, la niveladora inhumanidad del proyecto globalista será miserablemente destrozada ante la firme y valiente oposición de los hijos de la luz. Ahora bien, esta carta no fue escrita por uno de los muchos teóricos de la conspiración. Fue escrita por un alto prelado del Vaticano, Monseñor Carlo María Vigano, arzobispo titular de Ulpiana y exnuncio apostólico de los Estados Unidos de América. Este alto prelado del Vaticano había comenzado a crear problemas dentro de la jerarquía porque, ya en la época de Benedicto XVI, había metido el dedo en el flagelo de la pedofilia. Luego continuó con Bergoglio, tanto que fue considerado a ser ascendido siendo expulsado. Conoces el antiguo sistema de promoveatur ut amoveatur, y después de eso, fue, digamos, retirado a la fuerza. Luego, también dice otras cosas, pero volvamos a ellas. Destaqué que esta carta no fue escrita por un teórico de la conspiración, porque en realidad, y esta es una consideración inmediata, contiene toda una serie de conceptos que ya estaban claramente expresados. Ya en 2009, que es la fecha de la edición en italiano de este libro, La conspiración global, cuyo autor es David Icke, quien es precisamente considerado el padre de la conspiración mundial. Bueno, hay toda una serie de conceptos que se corresponden entre sí, pueden superponerse absolutamente. Leemos aquí, antes de este acuerdo, denunciado por el autor de la carta, entre Bill Gates y los principales grupos farmacéuticos, y David Icke ya estaba escribiendo, hablando de las grandes empresas farmacéuticas, y diciendo que las industrias farmacéuticas y de biotecnología no son más que el mal legalizado. El autor, Monseñor Vigano, plantea esta situación como la guerra entre los hijos del bien y los hijos del mal, y una vez más las modalidades son las mismas. David Icke continúa, estas corporaciones, aquí yo abro paréntesis, en realidad, es una sola corporación ya que está en singular, cierro paréntesis. Están controladas por la misma fuerza que controla a los gobiernos, y básicamente obtienen lo que quieren en relación con las leyes o la falta de leyes. Aquí también se hace referencia a estas leyes liberticidas. Y una y otra vez, cuando el autor de la carta habla de coraje, decimos de aquellos que podrán resistir. David Icke dice, el miedo es el primer medio de control, y dejar de tener miedo significa desarmar a los que lo harán. Manipular. Evidentemente, como podrás entender, en este libro de referencias y paralelos hay decenas de ellos. Pero precisamente lo que me interesó fue ver, porque me llamó la atención, la yuxtaposición entre dos personajes aparentemente tan lejanos. Por tanto, un alto prelado del Vaticano y un periodista que se ocupa de otra cosa.
Entonces, obviamente desde el punto de vista religioso, las ideas son claramente distintas, incluida la mía, pero estos conceptos, que se exponen de forma paralela, definitivamente me han impactado. Pero la cosa no se detiene ahí, porque el prelado del Vaticano dice, el enemigo tiene a Satanás de su lado, que no sabe qué odiar. Tenemos al Señor Todopoderoso, de nuestro lado, el Dios de los ejércitos, alineados en la batalla. Es decir, este es Yahvé Sebaot, es decir, el Dios de los ejércitos, del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Porque, como ve, hay una cosa que todos sabemos, el poder real que gobierna todo el planeta Tierra, y que mantiene a los pueblos subyugados, y a los gobiernos bajo control. Es el poder financiero. El poder financiero que se basa en el sistema de deuda y crédito, por el cual, con este sistema, quien tiene las palancas, mantiene la soga al cuello de toda forma de gobierno. Y sabemos que nuestros políticos son básicamente ejecutores, sean quienes sean, debo decir, y mantienen la soga en cuello de cualquier forma de gobierno, y por lo tanto, es incluso indiferente a las formas de gobierno. A quienes tienen las palancas del poder financiero en sus manos, no les importa si una nación está gobernada por una dictadura, o digamos, la más lograda de las democracias. Lo que importa es que quienes gobiernan decidan. O en todo caso no decidan irse de ese sistema porque, si decide salir, lo golpean muy fuerte. Entonces, ya sea un dictador o un gobierno democrático, debe estar dentro del sistema financiero que mantiene al planeta Tierra bajo control. Aquí, el autor de la carta, el Monseñor Vigano dice que, afortunadamente tenemos en sustancia a Yahvé, es decir, al Dios bíblico, de nuestro lado. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Ahora leamos algunas cosas a partir de Éxodo 22, donde se habla precisamente del sistema de deuda y crédito. Si le prestas dinero a alguien de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te comportarás con él como usurero, no le impondrás ningún interés. Es decir, le dijo a su pueblo, a los israelitas, si se prestan dinero unos a otros, no pidan intereses, pero luego les da diferentes indicaciones respecto a los extranjeros, y vamos a verlos. Del Éxodo, pasamos al capítulo 15 de Deuteronomio. Ya en otro video les hablé de los jubileos. Eso es lo que pasaba al final de cada ciclo de 7 años, o de un ciclo de 50 años, para el cual era necesario perdonar deudas, etc. El capítulo 15, versículo 2 dice, estas son las normas relativas a la remisión. Todo acreedor remite lo que ha prestado a su vecino. Y por vecino, la Biblia se refiere a tu vecino, es decir, el de tu propio clan, no lo cobra de su vecino, o de su hermano. Cuando se proclame el año de remisión para el Señor, podrás reclamar tu crédito al extraño. Pero perdonarás a tu hermano lo que te debe. Entonces, aquí hay una clara distinción, entre ustedes, se prestan dinero sin intereses. Cuando se prestan dinero entre sí, al final del 7º año, remiten el préstamo al miembro del clan tribal, y por lo tanto no se lo cobran a su vecino, sino se cobra del extranjero. Luego, continúa con una declaración, aún más importante, aún más pesada, cuando el Señor tu Dios, en hebreo es cuando Yahvé tu Elohim, te habrá bendecido, como Él te prometió. Prestarás a muchas naciones, pero no pedirás nada prestado. Dominarás a muchas naciones, pero ellas no te dominarán. Entonces, aquí se introduce el concepto de una élite que tendrá que dominar a todas las demás naciones.
Y lo hará a través del sistema financiero, que es deuda y crédito. Pero sigamos adelante. También en Deuteronomio, aquí estamos en el capítulo 23, se repite, no exigirás interés alguno a tu hermano, ni por préstamos de dinero, ni por préstamos de comida, ni por nada que se preste a intereses. Puedes exigir intereses al extranjero, pero no de tu hermano. Ahora bien, se trataba de leyes precisas, incluso muy duras, tanto que en este volumen, donde se analizan las instituciones del Antiguo Testamento, el autor escribe, la evolución económica y el ejemplo del exterior, llevaron con frecuencia a la violación de estas leyes en Israel. Es decir, en esencia, prestaban a intereses, incluso entre ellos, y este es uno de los pecados, por los que Jerusalén está condenada. La situación no mejoró después del exilio, y Nehemías muestra al pueblo sobrecargado de deudas. El préstamo a interés, a ritmos que nos parecen usura, fue practicada por los judíos de Elefantina. Según fuentes rabínicas, el propio templo de Jerusalén prestó interés, y la parábola de Mateo 25, y el pasaje de Lucas en el capítulo 19, supongamos que la costumbre fuera actual y aceptada, es decir, era la propiedad del Estado mismo, porque eso era lo que era, es decir, la sede del poder que ejercía este préstamo, a intereses, obviamente incumpliendo lo dispuesto por Yahvé. Así que este es un sistema que se describe muy claramente en la Biblia. Se describe muy claramente, y veamos que con él se dice en el libro de los Proverbios, porque recuerda una clara distinción que tenemos muy clara, y que precisamente, esta crisis de la que habla la carta, lo está haciendo aún más evidente en el libro de los Proverbios. Disculpen un momento, porque marqué la página, el rico domina al pobre, y el deudor es esclavo del acreedor. Ahora, esta es una oración muy clara. Si se conecta a los anteriores, donde se dice, no pedirás dinero prestado a las naciones, sino que prestarás el dinero a las naciones. Y lo conectamos a esto, porque él, el rico domina al pobre, y el deudor es esclavo del acreedor. Entendemos muy bien el sistema que nos gobierna. Entonces, no sé si podemos formular la esperanza que expresó Monseñor Vigano, cuando dice que de nuestro lado está el Señor Todopoderoso, que es el Dios bíblico de los ejércitos, porque en realidad es precisamente el Dios bíblico de los ejércitos, quien expresó y quien claramente describió esta fórmula de gobierno y control y esta forma de mantener a raya a los pueblos y las naciones. Esto fue tan importante que incluso en el Talmud, el tratado sobre el Berajot, en un pasaje en el que estamos hablando de la relación entre maestro y discípulo, dice, de hecho, hemos estudiado en una Misna, el rabino Yosmael dice, quien quiera volverse sabio de las leyes monetarias, ya que no hay mayor materia en la Torá, ya que son similares a un manantial del que fluye agua. Ahora bien, la Torá es la esencia del Antiguo Testamento, es la ley. Por lo tanto, si hacer estos discursos significa ser conspiradores, entonces debemos decir que estamos en excelente compañía, porque los autores bíblicos fueron los primeros en ser teóricos de la conspiración, es decir, los autores de la Torá. Porque, según lo que aquí está escrito, estudiar cuestiones monetarias es precisamente el tema más importante de la Torá. Entonces abramos los ojos, veamos qué pasa a nuestro alrededor, intentemos entender bien y hacer nuestras ideas, pero documentándonos a 360 grados. Chao, y gracias.